Si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que rueguen. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta noche, pues hemos leído Primera de Juan, capítulo 5, verso 16 al 17, donde encontramos que toda maldad es pecado. Pero también dice que hay pecados de muerte y pecados no de muerte. Ahora la pregunta es, ¿sabe usted cuáles son los pecados de muerte y los pecados no de muerte? ¿Por qué? Porque dice que por los pecados que no son de muerte, si alguno viere cometer a su hermano pecado no de muerte, se le demandará, dice, y se le dará vida. Digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado, alguien comete un pecado de muerte, ya no se puede pedir por él, ya no se puede rogar. Se puede rogar por un hermano que haya pecado, pero un pecado que sea no de muerte. Por eso dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. ¿Cuál es el concepto? ¿O cómo entiende usted estos versículos? ¿Cuál es el pecado de muerte? Hoy dicen todos los pecados son iguales, pero la realidad la Escritura hace una división entre pecados de muerte, por los cuales ya no hay reconciliación, y pecados no de muerte. Entonces por eso es necesario leer el Antiguo Testamento, porque allí encontramos cómo aplicaba la ley el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel habían pecados que la sentencia por ese pecado era la muerte, y habían pecados que sí se podían ellos reconciliar, pero había pecados que eran irreconciliables. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, para entender esto, Hebreos 9, 1 en adelante. Dice, pero también el primer pacto reglamentos de culto en el santuario mundano, porque el tabernáculo fue hecho el primero, el que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llama santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre estaban los sacerdotes para ofrecer los oficios del culto. Mas en el segundo velo solo el pontífice, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, los sacrificios, el cordero no se ofrecía por los pecados de muerte, se ofrecía solamente por los pecados, dice, de ignorancia del pueblo. O sea, pecados que ellos lo cometían sin querer. Pero había pecados, como por ejemplo el adulterio. ¿Qué pasa con el adulterio? ¿Es un pecado de muerte o es un pecado no de muerte? Pues vamos a ver en Levítico qué pasaba cuando alguien cometía adulterio. ¿Será que él venía y llevaba su cordero y era reconciliado? No, la persona que cometía adulterio, dice Levítico capítulo 20 y verso 10, ¿qué pasaba con alguien que cometía este pecado? Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Entonces, el adulterio es un pecado de muerte, ya no hay reconciliación. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta cuáles eran los pecados, porque para cometer un adulterio no es algo inesperado, algo que sucedió por accidente, no, ya es algo pensado, planeado. Entonces por eso dice que era un pecado de muerte. Ya no había reconciliación porque estaban pecando voluntariamente. Y así pues podemos dar un listado de pecados que se hacían y que, por ejemplo, alguien que quebrantaba el día de reposo moría. Alguien que secuestraba a otra persona moría. Alguien que mataba a alguien, también la pena era la muerte. Entonces esos eran los pecados de muerte. Pero ¿qué pasaba si alguien mataba a alguien pero por accidente? No tenía nada en contra de él, sino sucedió un accidente y lo mató. ¿Qué decía la ley? ¿Consideraba eso como un pecado de muerte? Pues vamos a ver Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, verso 4 al 6 dice: y este es el caso del homicida o de una persona que mata al otro, que ha de huir allí, y vivirá el que hiciere a su prójimo, el que hiere. Y este es el caso del homicida, que ha de huir allí, y vivirá el que hiriere a su prójimo por yerro o por error, que no tenía enemistad desde ayer ni antes de ayer, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña, y poniendo fuerza su mano en el hacha para cortar algún leño, soltó el hierro del cabo
y encontró a su prójimo, o lo golpeó y murió, lo golpeó con el hacha, aquel huirá a una ciudad, a una de aquellas ciudades y vivirá, porque no fue voluntariamente que pecó, que mató con ventaja y alevosía, no, fue un accidente. Entonces había ciudades de refugio donde podían huir estas personas para salvar su vida, y decía, vivirá, no morirá, porque fue un pecado por accidente, de ignorancia, de hierro, dice la Escritura. Pero ¿qué pasa con el que peca ya sabiendo? Ya sabe que no tiene que adulterar, ya sabe que no tiene que matar, y aún sabiéndolo así, lo hace. Veamos qué dice Hebreos capítulo 6. Veamos Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron. Es imposible, dice, que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo, dice, a vituperio. Es imposible que las personas que ya recibieron todos estos dones y ahora vuelvan a recaer en la idolatría, en el adulterio, en el asesinato, en pecados graves. Ya no hay reconciliación. Es imposible, dice, que estos que ya habían sido iluminados, o sea, miembros de la iglesia que cometen